Bueno, ahora vamos a ver a nivel teórico de momento los diferentes pasos de una importación, un poco el orden de acontecimientos cuando vas a importar de China. Evidentemente en este curso luego veremos en profundidad cada uno de estos puntos, pero para que te hagas una idea de el orden de acontecimientos de una importación, vamos a explicarlos ahora. Y también en este vídeo vamos a ver diferentes opciones para importar, las diferentes formas de importar un producto de China. Obviamente todo esto lo vamos a ver a nivel teórico y luego en los siguientes bloques veremos cada uno de los puntos en profundidad y cómo hacer cada una de las cosas. Entonces lo primero, aquí tenemos arriba del todo, buscar un producto. Si ya sabes el producto que vas a vender, ya estás vendiendo un producto en el mercado, evidentemente este paso lo vas a saltar, pero si no sabes qué producto vas a vender, pues es un paso inicial que no entra en este curso, pero pues tendrías que buscar a ver qué producto vas a vender, calcular si tiene demanda en el mercado, cómo lo vas a vender, cómo lo vas a distribuir en el mercado y demás, ¿no? Esa es la búsqueda del producto. Es un paso inicial, al menos, que hago yo. Yo utilizo este orden de cosas para hacer una importación. Lo primero sería buscar el producto, evidentemente, y calcular, pues, cómo lo vas a vender, tus márgenes y demás, ¿no? El segundo punto que ya entra en este curso es investigar sobre el producto. Vamos a ver un poco cómo hacer esto, cómo mirar otros productos parecidos para ver, pues, qué características tienen, características técnicas en cuanto a materiales, tipos de productos que pueda haber en ese nicho o en ese tipo de producto concreto, tamaños, dimensiones, voltajes, si es un producto electrónico, características para que sepas exactamente qué buscar en Alibaba, ¿no? Tienes que investigar un poco sobre el producto que vas a importar, comprarlo incluso, para ver cómo es el producto y qué tienes que buscar en Alibaba. Luego, aranceles también, tenemos que investigar qué arancel tiene el producto, esto te lo puede decir el transitario, o lo puedes investigar tú haciendo una búsqueda en internet, y también tienes que calcular pues qué porcentaje de arancel tiene, si tiene un 8, si tiene un 12, si no tiene arancel, hay productos que no tienen arancel, o, muy importante, si no tiene una medida antidumping. Hay algunos productos, no son muchos, pero tienen medidas antidumping, algunos de ellos, y esto quiere decir que tiene un arancel muy alto, por ejemplo 50% o 100%, para desincentivar la importación de ese producto, porque en ese caso el gobierno de un país quiere proteger una industria de un determinado producto y no quiere que importes ese producto barato, ¿no? Entonces pone una medida antidumping, un arancel muy alto. Hay que mirar que no tenga este tipo de arancel para que no se coma los márgenes, ¿no? Lo siguiente también es regulaciones. Tienes que mirar un poco, pues, si importas, por ejemplo, un producto de electrónica, pues mira, este necesita entonces que tenga la marca CE en el producto. Necesita el certificado CE. O si importas a Estados Unidos, necesita certificado de la FCC. O si importas un juguete, aquí dice que tienes que poner la edad indicada para ese juguete. O dice que tienes que poner las instrucciones, es obligatorio. O tienes que poner que es el producto que importes, que está hecho en China. Tienes que poner el país de origen. Made in China, hecho en China, si importas a un sitio de habla hispana. O hecho en PRC, ¿vale? También se puede poner PRC, People's Republic of China. Entonces tienes que ver este tipo de regulaciones, ¿no? Cosas muy sencillas a veces, para algunos productos muy sencillos pues es fácil, y si se complica un poco el producto, como un cosmético, pues tienes que mirar un poco más qué regulaciones hay para ese producto. Lo siguiente será buscar un proveedor en Alibaba. Esto lo vamos a ver paso a paso cómo se hace también. Vamos a ver cómo buscar un proveedor, cómo buscar un fabricante en Alibaba, qué criterios tiene que cumplir, cómo contactar con él, cómo cotizar y demás. Y vamos a cotizar precios y cantidades en este momento. El precio de venta o de compra en Alibaba de un producto dependerá de la cantidad, porque en Alibaba es una plataforma de proveedores que quieren vender volumen y cuanto más compres, más barato es. Si compras 1000 unidades, vale, por ejemplo, $4, y si compras 2000 vale 3,80, si compras 5000 vale 3 y así. Entonces aquí obtendremos precios y cantidades. A veces te convendrá importar menos cantidad, aunque pagues un poco más, y a veces te convendrá importar más cantidad, ¿no? Ya lo veremos. También aprenderemos cómo negociar con proveedores, qué le tenemos que decir al proveedor cuando hablemos con él, cómo comunicarnos con ellos y todo el proceso, digamos, de encontrar un proveedor y comunicación con el proveedor.
El siguiente paso, una vez que ya tenemos pues algunos proveedores elegidos, precios más o menos que nos han cotizado, cantidades y demás, lo siguiente sería cotizar el envío. Esto dependerá, el precio del envío dependerá mucho de la forma con la que envíes el producto y dependerá mucho del tamaño y peso del producto, ¿no? Entonces, si tú envías por courier, que quiere decir enviar por una empresa como DHL, FedEx, una empresa express que todos conocemos, en este caso el precio que te dé el proveedor será el precio de envío. Es decir, el precio de envío lo cotizas con el proveedor. Le dices, oye, ¿me lo puedes cotizar con Envío Express? Y te dirá, vale, nosotros trabajamos con FedEx y DHL, te lo cotizo con estas dos o solo con una. Y te dirá, vale, vale $800. Entonces tú dices, ok, yo envío 1000 productos pequeñitos, una importación pequeña por courier, el envío vale $800, pues 800 dividido por 1000, 80 centavos de dólar por unidad enviar ese producto. Ya tienes el coste de envío unitario. También en este curso, pues veremos cómo calcular volumen, veremos cómo calcular precios de envío tanto por courier como por mar, nosotros online para obtener un aproximado de cuánto nos costaría, ¿ok? O sea, aprenderemos a calcularlo por nuestra cuenta para saber, pues, cuánto nos está costando enviar ese pedido que queremos hacer, para calcular nuestros márgenes y para decidir si nos conviene más mar o aire o courier o lo que sea. Pero el precio final del envío por courier pues te lo dirá el proveedor, que es el que te envía. Es un proceso más sencillo por courier porque simplemente el proveedor le dices, vale, envíamelo por DHL. Te lo envía por DHL, tú le pagas al proveedor directamente y ya está, ¿no? Entonces es el proveedor, digamos, al que le tienes que pagar y luego ya te envía el código de rastreo y demás. Si utilizas transitario, en ese caso, cotizas con el transitario. El transitario es una empresa de logística de transporte que contratas aparte y se ocupa desde ese momento del transporte y de tu producto, de tu carga. Y se ocupa de pues, pagar por ti las tasas portuarias, encargarse del producto en sus almacenes cuando llegan a puerto y llevártelo hasta la puerta donde tú le digas. Puedes llevarlo hasta el puerto únicamente o decirle, llévamelo a una dirección, a un código postal, a una dirección concreta. Y también se encarga de eso. Se encarga un poco de todo y también de asesorarte. A nosotros, por ejemplo, el transitario que utilizamos nos asesora también sobre productos. Nos dice, mira, este producto tiene este arancel, pero podríamos ponerlo en este otro HS code, o sea, ponerlo con otra partida arancelaria y demás. Te asesora también sobre el producto, ¿no? Y cuando utilizas transitario, pues también te puedes apoyar en él en muchas cosas. Te dice, pues, qué tipo de cartones tienes que decirle que ponga el proveedor, pues te asesora sobre, como te digo, aranceles y demás, ¿no? Entonces, pasando de tema, lo siguiente sería pedir muestras, ¿vale? Tú al proveedor, una vez que has elegido proveedor o, bueno, tienes, por ejemplo, 3 proveedores o los que sea, pues elegidos, como que son posibles proveedores que vas a elegir porque te convencen, pues tienes que pedir muestras. Te llegan por envío express, te costarán $30, $50, 60, depende. Y al final decides, ¿ok? En base a las muestras. Luego veremos que yo prefiero negociar precios y cualquier cosa después de pedir las muestras, porque el proveedor te toma más en serio cuando ya te ha enviado una muestra. Ha dicho, este ya va en serio porque me ha pedido una muestra, se la ha enviado a su casa y el tío la ha visto, pues ahora va en serio. Entonces ahí es cuando yo le digo, oye, en vez de 1000 podrían ser menos unidades o me podrías rebajar un 5%. Y ahí es un buen momento para negociar, ¿no? Luego lo veremos esto. Y el siguiente paso sería elegir proveedor. Tú eliges el proveedor y dices, vale, me quedo con este. Entonces te envía la proforma invoice y tienes que hacer el pedido, ¿ok? Y normalmente, si no tienes confianza con el proveedor, pues tienes que pagar el 30% del pedido al principio, para que empiecen a producirlo, ¿no? Entonces le pagas el 30% y empiezan a fabricar. El siguiente, normalmente yo lo hago por transferencia bancaria. Le transfiero el 30% inicial y empiezan a fabricar. Muchos proveedores nuestros, tenemos confianza con ellos y no les pagamos nada hasta que terminan. Pero esto es cuando tengas confianza. Lo normal es que te digan, págame un 30% para que yo empiece a hacerte el producto, porque también es muy probable que tú tengas el logo en el producto, es decir, que te estén haciendo un producto para ti, con tu logo o tu marca o impreso o bordado en el producto o en el empaquetado y demás. Entonces necesitan una garantía de que les vas a pagar, ¿no? Luego, lo siguiente
sería realizar una inspección si hace falta. Cuando te están fabricando puedes hacer una inspección antes de la fabricación, si quieres asegurarte de que el proveedor es bueno porque es un producto muy complicado. Puedes hacer una inspección durante, a ver cómo va, a ver si se están cumpliendo las normas, si cumple con pues, las medidas de seguridad, si estás fabricando un juguete, por ejemplo. O una inspección muy recomendable en todos los casos, aunque sea un producto muy sencillo, es una inspección pre-shipment, que es una inspección que se hace justo antes de que te envíen el producto. Simplemente mandas un inspector que mire unas muestras aleatorias y diga, hay 2% de unidades defectuosas críticas. Y dices al proveedor, oye, que están estas unidades defectuosas, y una de dos, o te las rehace o no te las cobra. Es una inspección interesante justo antes de enviar para descartar posibles unidades defectuosas, posibles problemas en algún etiquetado, lo que sea, ¿no? Pero yo no siempre he hecho inspecciones, ¿vale? Hago inspecciones en muchos casos. Me gusta hacer una inspección porque es relativamente barato en China. Es un momento de hacer una inspección para asegurarte de que el envío es correcto, porque cuando sale de China es muy complicado ya cambiar las cosas, ¿no? Sale del país, llega a España, llega a México, llega a Estados Unidos y ya es muy tarde, ¿no? Entonces en China, desde $100 hasta $300 te puede costar una inspección en la que te dicen todo lo que está mal y tú al proveedor puede que le hayas hecho firmar un contrato, que dejo también adjunto en este curso, y dice, oye, si hay unidades defectuosas, pues no me las vas a cobrar o me las vas a rehacer. Entonces, en el momento que el inspector te diga, hay este problema, pues el proveedor, aunque no haya contrato, suele aceptar, suele decir, sí, tranquilo, te las rehago o no me las pagues, pero si hay contrato, pues te lo tiene que hacer, ¿no? Tiene que rehacerte esas unidades y al menos cuando sale de China y va a llegar a tu país, ya estás tranquilo de que todo está correcto, ¿no? Y también puede ser una inspección para mirar si tiene los certificados. Si a ti te ha dicho, oye, que tengo el certificado de la CE, que tengo el certificado de la no sé qué, pues que son necesarios, por ejemplo, para importar algún tipo de producto, pues el inspector te puede mirar si el certificado es correcto, si cumple con las medidas y demás, ¿no? Que tú le digas. Entonces es interesante en muchos casos hacer una inspección. Y como te digo, es muy barata en China. Luego, cuando acaba el pedido, es momento de hacer el pago final. El 70% restante, normalmente, y tienes que pagar el envío al proveedor si envías por courier, es decir, acaba la producción y te va a enviar por DHL porque es una importación pequeña o productos pequeños, pues tú le pagas el resto del pedido más lo que te ha dicho que cuesta el envío por DHL. Se lo pagas al proveedor directamente. Luego, si contratas un transitario y envías por mar, por ejemplo, un grupaje, parte de un container o un container entero, no importa, ahí ya se ocupa el transitario y el envío se lo pagas al transitario, junto a las tasas y demás. Entonces, ¿qué tipo de importaciones hay? ¿Qué formas de enviar un producto existen? Para empezar, tenemos el courier, número 1, que son empresas express, de envío express, como DHL, FedEx, UPS y demás. Envían por aire, envío express, tarda muy pocos días en llegar. Y es una empresa que el proveedor se encarga de enviártelo por una de estas empresas, tú le pagas el envío al proveedor, luego te pasa el número de rastreo y esta empresa, en caso de haber un arancel e impuestos en aduana, ya te avisa, UPS o DHL, de que tienes que pagar un arancel, ¿vale? Es un proceso un poco más sencillo y es ideal para pequeñas importaciones. Ahora veremos un poco más sobre esto. Número 2, Air Cargo, ¿ok? Aquí ya necesitas un transitario, una empresa de logística de transporte que se ocupe del envío, que se ocupe del momento en que se ha acabado de fabricar el producto hasta tu casa, ¿ok? Se pone de acuerdo con el proveedor, recogen la mercancía en un punto o el proveedor la lleva al puerto y a partir de ese momento el transitario se ocupa de todo. Pero lo normal es que si no utilizas courier, nosotros utilizamos, por ejemplo, courier o la tercera opción, marítima. Y lo normal es que si utilizas transitario y vas a importar más cantidades, que pases a la importación marítima. Entonces, la número 3, importación marítima, es también a través de transitario. Necesitas un transitario, contratarlo tú por tu cuenta para hacer este tipo de importación. No te aconsejo que lo envíes por mar con el transitario que te diga el proveedor. No como con el courier, que te dice el proveedor, nosotros trabajamos con FedEx, si quieres te cotizo el envío con FedEx o con DHL. Y dices, sí, cotízamelo. Cuando es marítimo, tú busca un transitario,
y contrata al transitario por tu cuenta. Un transitario, como te digo, es una empresa de logística de transporte que tiene agentes aduanales, almacenes en el puerto de destino, se ocupa de asesorarte un poco sobre el producto, aranceles que vas a pagar y demás, se ocupa de pagar tus tasas portuarias y tal, ¿no? Entonces, pues estas empresas son empresas como Flexport, eContainers, Mag Logistic. Son empresas que tú contratas para que hagan todo este trabajo, la logística del transporte hasta tu puerta, ¿no? Si utilizas mar o importación marítima, pues simplemente contratas un transitario, él te cotiza el precio y se encarga de todo. Bien, primera opción, el courier, ¿vale? La opción que nosotros utilizamos junto a la de marítimo. Nosotros utilizamos o courier o marítimo, ¿vale? Y voy a explicar diferencias entre estas dos opciones de importación. El courier es una empresa de transporte express, como FedEx, DHL y demás, como ya sabes. Tiene la primera característica que es muy rápido. Pues en menos de una semana el envío lo tienes en destino, ¿vale? Es relativamente caro. Y digo relativamente porque depende mucho del tamaño del producto. Pero es una buena herramienta porque, aunque estemos importando por mar, por ejemplo, si importamos por un grupaje, ahora estamos importando por un grupaje y a la vez hemos hecho otro pedido que viene por courier porque necesitamos el producto más rápido. Entonces es una herramienta que tienes más para enviar un producto súper rápido, ¿no? Entonces puedes combinar las opciones, el courier si necesitas el producto rápido, con mar, o si el producto es muy pequeño lo puedes enviar por courier siempre o siempre por mar, depende, ¿no? Pero es una herramienta a tener en cuenta. Entonces, digo relativamente caro, pongo aquí relativamente caro, porque depende mucho del tamaño y del peso. Luego, es ideal para pequeñas importaciones, menos de 100 kilogramos, un producto pequeño y ligero, por ejemplo, un producto que quepa en una caja de zapatos o menos. Imagínate que es memorias USB, calcetines, productos de cocina pequeñitos. O sea, todo esto, pues saldrá barato enviarlo por courier, ¿no? Y poca cantidad. Si envías una importación pequeña, pues está bien. Si un producto, por ejemplo, es pequeñito y pesa menos de 1 kilo, puede salirte menos de $1 la unidad, el envío, y si empieza a ser un poquito más grande, empieza a subir $1 y pico, $2 y más caro, ¿no? Luego, ¿cómo funciona un envío por courier? Cuando tú vas a enviar por courier, tú le dices al proveedor, aunque en este curso vamos a ver cómo buscar precios de envíos para que te hagas una idea, cuando estás buscando un producto para vender y pues, sabes el envío que vas a hacer, pues vamos a ver cómo calcular cuánto te costaría el envío aproximado para que obtengas el coste unitario de ese envío, ¿no? Pero cuando tú envías por courier, fundamentalmente, le preguntas al proveedor que te cotice el envío. Normalmente ellos trabajan con una o varias compañías, envían, por ejemplo, con DHL siempre, o con FedEx siempre, o con UPS, o normalmente trabajamos con DHL y UPS. Pues te lo cotizarán con una o con varias empresas y te dirán a ti lo que cuesta, ¿no? Segundo, aceptas el precio. Te dicen, mira, enviar estos productos, 1000 productos que has pedido, pues te va a costar $1000 por DHL. Y te incluye el precio pues, en la factura final. Al final, cuando vayas a pagar el balance, lo que queda del pago del pedido, el 70% final, también, aparte, desglosado, no va junto, pero también le pagas el envío a él, ¿no? Entonces, vale, está bien, te lo enviamos por DHL, pues simplemente al final le pagas, aparte del pedido, también el envío. 3, como te digo, al final, en la producción, ya lo he dicho, le pagas el pedido más el envío al proveedor, ¿ok? Tú le pagas ya todo al proveedor, es decir, no tienes que buscar por tu cuenta un transitario o por tu cuenta contratar a DHL ni nada. El proveedor ya trabaja normalmente, hace envíos mucho con una de estas compañías, te cotiza el precio y te envía él directamente y tú le pagas el pedido a él y le pagas el envío a él también, ¿ok? Transferencia bancaria de, yo qué sé, $700 más 700 del envío. Pues se lo pagas todo a él por transferencia. Y luego él te envía el producto, te dice, ya te lo he enviado por DHL, ahí va. Y te pasa el número de rastreo. Te dice, el número de rastreo es este. Entonces tú lo puedes rastrear, ¿vale? Te metes en DHL Tracking o FedEx Tracking en Google, rastreas el producto y ves por dónde va. Y si hay algún problema en aduana, ¿vale? Por ejemplo, en aduana te están diciendo, falta información, falta que digas de qué material está hecho esto o lo que sea. Pues en el tracking, cuando pongas el tracking dentro de la página de tracking de DHL o FedEx, te saldrá todo el recorrido del producto y a lo mejor te pone un warning y te dice, oye,
que tienes que pagar arancel de tanto en aduana, impuesto de tanto, ¿vale? Y no saldrá hasta que no lo pagues. O sale, falta que proporciones material más específico de este producto. Entonces le envías lo que te piden o pagas lo que te piden y luego se libera en aduana. Pero te aconsejo que estés pendiente del tracking, que estés pendiente de meter el número de rastreo en la página de DHL Tracking o FedEx Tracking o UPS Tracking para ver cómo va progresando el producto. Luego, segunda opción, utilizar un transitario para importar por mar, cosa que también hacemos nosotros. Entonces aquí tienes dos opciones. A, llenar un contenedor entero. Esto se llama FCL o Full Container Load en inglés, carga total. O B, un grupaje, o también Less Than a Container Load o LCL. Si ves estas siglas, pues ya sabes qué es eso. O contenedor compartido o como lo quieras llamar, lo llaman de diferentes formas. Entonces en esta opción B pagas por espacio dentro de un contenedor. Pagas 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos y el flete te sale mucho más barato, pero el despacho de aduanas y los otros gastos administrativos no bajan mucho de precio. Por lo tanto, pues cuanto más llenes el container, mejor. Pero si tienes que enviar 1 metro cúbico, pues envías 1 metro cúbico. No vas a forzar un pedido para llenar un container, ¿no? Nuestro producto, por ejemplo, es muy pequeño y si tenemos que enviar 3 metros cúbicos, pues enviamos 3 metros cúbicos. Entonces, el grupaje es muy interesante, el flete baja mucho, el precio del flete, pero los gastos administrativos y el despacho de aduanas no varían casi nada, ¿no? Varían un poco. El despacho nada y los gastos administrativos pues bajan muy poco. Pero evidentemente te costará menos. Si enviar por un container entero te cuesta $3.000, pues un grupaje de 2 metros cúbicos, me lo invento, te cuesta 1.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, transitario. Las características son que es lento, ¿vale? Relativamente. Tarda de 20-30 días aprox en el tránsito. Luego también hay que contar que es más lento, hay que hacer más trámites en aduana y tal, que te los hace el transitario, pero te irá pidiendo cosas y tal. Pero es barato, es un medio de transporte barato. Si divides, cuando más adelante en los siguientes módulos dividamos el coste de un contenedor por el número de unidades y salga el coste de enviar cada una de las unidades, coste unitario, verás que sale muy barato, ¿no? Ahora bien, llenar un container entero pues es mucho producto. Y el grupaje también suele salir bastante barato, ¿no? Es ideal para productos grandes, pesados y o cantidades superiores de productos. Si vas a enviar 600 productos, pues no. Si vas a enviar 5.000, pues ya empieza a tener sentido. Si vas a enviar 300 kilos, empieza a tener sentido, ¿vale? Al fin y al cabo, es cuestión de que cotices el envío con diferentes formas, aprenderemos a cotizarlo online y veas que te conviene más. Ya verás que si tu producto es pesado y grande, tienes que irte a mar, y si tu producto es muy pequeñito y ligero, pues a lo mejor te sale a cuenta hacer un envío por courier. Por una parte tienes el contenedor entero, o Full Container Load, ¿vale? FCL, y aquí tienes una imagen de containers, cómo van agrupados los containers cuando los importan por mar. Aquí iría tu producto dentro de un container. Y tienes diferentes tipos de contenedores. Los más comunes son los de 20 pies, que son unos 33 metros cúbicos. Tienes el de 40 pies y el de 40 pies High Cube. El de 40 pies High Cube es como el de 40 pies, pero un poquito más alto. ¿Okay? El de 20 pies más o menos son 33 metros cúbicos de capacidad. Este son 60 y pico y este son 70 y pico, ¿vale? Metros cúbicos de capacidad. Entonces, la otra opción, luego lo veremos con más detalle cuando calculemos el volumen exacto que cabe en cada contenedor y cómo calcular cuánto producto cabe en el contenedor. Luego el grupaje es otra opción para importar por mar, o LCL, Less Than a Container Load, o contenedor compartido, lo llaman de diferentes formas. Y esto es, como te digo, importar utilizando parte de un contenedor. Tú al transitario le dices, cotízame 2 metros cúbicos y este peso. Y te dan un precio para esa carga. No hace falta que llenes un contenedor entero, ¿vale? Luego, ¿cómo funciona enviar por transitario, por mar? Para empezar, cotiza solo el precio de producto con el proveedor, ¿ok? En términos FOB, y ya está, no le pides precio de envío. Luego, tú cotizas con el transitario.
te aconsejo que cotices con varios transitarios. No solo uno, sino pidas precio a varios para ver cómo te responden, cómo te tratan, qué precios te dan, cómo te ayudan y demás, ¿no? Lo siguiente sería contratar al transitario. Eliges un transitario y lo contratas. Y él se encarga del pedido desde ese momento. Pagas al transitario. O sea, tú no pagas al proveedor el envío ya, sino que le tienes que pagar al transitario lo que te haya cotizado, ¿no? Y finalmente se encarga de asesorarte también un transitario en trámites de aduana, informarte todo el tiempo sobre el producto. Es mucho feedback, ¿no? Mucha información de, hey, ¿cómo va el producto? Oye, ¿cómo va este trámite? Oye, ¿me puedes pasar esto? ¿Me puedes pasar lo otro? Hay mucha comunicación, ¿no? No es como enviar por DHL, que pues, tienes que ir mirando el tracking y poco más. Aquí se encargan de asesorarte, trámites de aduana, informarte, como te digo, y enviarte la mercancía hasta el punto final. Puedes elegir que te la envíen a un puerto o un aeropuerto, si es por mar, si es por aire, perdón. En este caso es por mar, entonces puedes decir envíamela al puerto de Barcelona, al puerto de Manzanillo, pero normalmente lo que haces es pedir que te lo envíen a una puerta final, si tú no tienes en flota de transporte. Nosotros, por ejemplo, pedimos un grupaje, ¿vale? Ciertos metros cúbicos, nos llega al puerto de Manzanillo y luego va hasta la dirección dentro de México que le decimos. Y te cobran pues el flete, las tasas portuarias, servicios y demás. Y te cobran los días que está en almacén, en el puerto. Y te cobran finalmente el transporte desde el puerto hasta el domicilio. ¿Okay? Todo eso te lo hace el transitario y te lo cobra y se lo tienes que pagar a él, ¿vale? Y esto es más o menos qué aspecto tiene una importación, qué aspecto tiene los diferentes pasos de una importación y también las diferentes formas que tienes de importar. Todas pues, son interesantes, depende mucho del producto, hay que cotizarlas todas, ver todas las opciones y ver cuál te conviene más.